allá? ¿Vos? ¿Sabés? Vos de campera verde. Es mi cuñado, con confianza. Me gusta mirar series, me gusta mirar las películas, ¿no? Ahí me tomo un ratito a veces para mirar alguna película. Y empecé a ver una película, ¿sí? Y no voy a hablar en sí de la película, sino de algo que me llamó la atención. Y yo no sé cómo es su relación con el Señor, cómo Dios le habla, cómo el Señor se revela a su corazón. El otro día lo hablábamos también con los hermanos en la reunión de hombres. Y cada cual tiene una relación especial, diferente con el Señor, ¿no? Y cómo escucha y la sensibilidad que tiene para escuchar cuando el Señor le está hablando. Y sabe que mientras que estaba allí vi muy poquitos minutos porque estaba en el trabajo y me llamó la atención el título de la película que decía Un Nuevo Mundo, ¿no? Un Nuevo Mundo. Y me quedó y el Espíritu Santo me empezó a ministrar el corazón. Me empezó a ministrar, pero no vi la película. O sea, puse ese pedacito, nada más vi el título que me llamó la atención y me fui automáticamente a la Biblia a ver lo que pasó, lo que les voy a comentar y a compartir en esta noche, cuando el Señor decide, ¿sí? Hacer un cambio en el mundo, ¿sí? Porque esto no es solamente de algo de una película, algo de que se le originó en el pensamiento, esos, ¿cómo es que se le llama? Los productores, ¿no es cierto?, de las películas allí, sino que viene desde el principio de la creación, desde el principio de los tiempos, ¿sí? Así que acompáñame al libro de Génesis. Vamos a ver en el principio. Y algo quizás es muy conocido para nosotros y tiene que ver con el diluvio, ¿sí? ¿A quién tenemos como protagonista allí en el diluvio? A Noé, ¿sí? Bueno, tenemos a Noé y tenemos a su familia y tenemos, ¿sí? Yo le presento rápido así la historia, ¿sí? El resto de la humanidad, ¿sí? Y allí la maldad había crecido, ¿sí? Pero decimos, ¿tanto había crecido la maldad en tan poquito tiempo? Quizás considerándolo en los pasajes que vemos, habían pasado muchos años, pero la maldad del hombre iba aumentando en el corazón después de la caída, ¿sí? Y vemos que la maldad de los hombres se había aumentado en el corazón, se había aumentado, se había aumentado. Y leemos allí en el capítulo 6, perdón. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Es tremendo este pasaje de la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto pasaba en el corazón de los hombres. Pero mire lo que pasó en el corazón del Señor. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Wow. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era un hombre, dice allí lo que estaba estudiando, que era un hombre justo, un hombre recto, que hacía la voluntad del Señor. Pero qué tremendo, ¿no? Dice, se había la maldad del hombre crecido de tal manera, ¿sí?, que Dios decide, ¿sí?, raerlos de la faz de la tierra, ¿sí?
sencillamente, ¿no? Dice, bueno, los voy a cortar, los voy a sacar, pero no termina acá la historia. Hay esperanza. Yo voy a depositar en un nombre, en Noé, porque Dios lo consideró justo. Dios lo consideró para en él y en su descendencia establecer una nueva simiente sobre la tierra. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Dice que se dolió el corazón del Señor por la decisión que estaba tomando, porque le había costado trabajo todo lo que el Señor había hecho y cómo el Señor quería bendecir y sabemos que los pensamientos del Señor son de bien para darle a su pueblo el fin que esperamos, ¿verdad? Bueno, pero acá la maldad había crecido y el Señor decide, chau, eliminarlos, exterminar a toda. Yo miraba el proceso del tiempo que el Señor le habla a Noé para que edificara el arca. ¿Sí? Pasaron muchos años, más todos los años, todo el tiempo, perdón, que llovió. ¿Sabe cuánto tiempo fue? Bien, muy bien. Y después de eso hasta que bajaran las lluvias. Y después hasta que la lluvia bajó más y el arca se estableció en un lugar y allí pudieron empezar a salir y hacer lo que el Señor había dicho, ¿no es cierto? De que claro, esta familia es nueva, por decir nueva, en la tierra, única en la tierra, escogida por Dios para comenzar una nueva descendencia, para que sea una nueva semilla. Digo, el Señor consideró a cada uno de los integrantes de la familia, ¿sí? Noé tenía sus hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿sí? ¿Te va a acordar? Sem, Cam y Jafet, ¿sí? ¿Por qué le digo los nombres? Porque son importantes en cuanto a la historia, ¿sí? de lo que pasó por los pueblos, y cada uno de ellos tiene sus hijos, y luego así cada generación. Pero sabe que me interesaba, y siempre digo, cada viernes que tenemos que compartir sobre la familia, y me gusta ver que en las familias desde el principio de la creación hay problemas. Hay problemas, como en mi familia, como en su familia. Amén. Pero hay esperanza. Amén. Hay una esperanza. ¿En quién está la esperanza? ¿Sí? Y de esto tenía que ver, ¿no? Con esta palabra de un nuevo mundo, una nueva oportunidad que Dios nos da. Y eso es lo que me sonó fuerte, ¿no? Una nueva oportunidad que Dios estaba dando a la raza humana, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, a la humanidad, para poder hacer las cosas correctamente y alejarse de la maldad. Porque había escogido un hombre justo, que sabía hacer lo correcto, que hacía lo correcto delante de Dios. Pero, ¿cómo es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Pero sabe que a cada uno de estos hombres, si bien fueron escogidos y elegidos por Dios para poder establecer esa nueva simiente en la tierra, ¿sí? Una nueva descendencia, allí el corazón estaba también quebrantado, también estaba corrompido. Porque lo que veo dice que Noé era el que halló gracia delante de Dios. Bueno, no lo iba a dejar solo, Dios no lo quiso dejar solo porque, ¿qué dijo en un momento? Que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que lo dejó con la familia que había formado, que había ya ahí constituido, y aún con sus nueras, ¿sí? ¿Para qué? Para que después se siguieran multiplicando y pudieran ser las naciones que son de la tierra, las naciones, ¿sí? Allí empezaron a multiplicarse y empezaron obviamente, a mudarse, a trasladarse de lugares donde se fueron estableciendo para ser nación. ¿Está bien? Bueno, vamos bien, ¿sí? Yo me noté acá que para crear un nuevo mundo, Dios se vale de hombres y mujeres que le crean. Primeramente, porque Noé fue el loco. Noé fue un loco y que le creyó a Dios. Noé le tuvo que creer a Dios. ¿Usted le cree?
¿Usted le cree la palabra? Cuando Dios le dice, vas a hacer tal cosa. Ah, sí, claro. A veces nos quedamos así como que en esa duda, ¿no? Vas a hacer tal cosa. O tenés que hacer tal cosa. No, pero ¿a vos te parece? No creo que sea así, ¿no? Y a veces dudamos de lo que el Señor nos dijo. Pero acá Noé creyó y activó la fe, ¿sí? Y empezó a trabajar en el arca, empezó a trabajar con la familia. Trabajó durante muchos años, ¿sí? Dice, estaba estudiando allí que Noé, más o menos los años que él vivió, ¿saben que antes se vivía muchos años? Y decía que fue algo de 950 años. Ah, qué flash, ¿no? Es lo que dicen los que saben, los que han estudiado sobre los tiempos, ¿verdad? De los hombres de Dios, ¿sí? Dice que después del diluvio vivió 350 años más, ¿sí? 350 años. Y allí, bueno, hay un montón de problemas en la familia por uno de los hijos. ¿Se acuerdan cómo eran los nombres de los hijos? Ya se olvidó. ¿Ves que ya se olvidó? ¿Usted me está prestando atención? Sem, Cam y Jafet. Bien, ahí los que están con el cuaderno tienen que anotar, ¿sí? Cam, ¿sí? Ve, ¿sí? La desnudez de su padre y allí Noé maldice a su hijo para que sea esclavo de los tíos sería, ¿sí? De Sem y Jafet, ¿sí? Wow, yo digo, qué tremendo. Porque él suelta una maldición sobre la descendencia y la generación de su propio hijo. Y lo vemos a menudo, en muchas familias, que los padres maldicen a los hijos. Que hay familias que han sido maldecidas desde antes, aún de nuestros padres, ¿verdad? Y cosas que uno acarrea, que uno viene y llega así a los pies del Señor y a veces no sabemos por qué vivimos lo que vivimos, no sabemos por qué alcanzamos tales cosas. Y decís, es imposible que yo pueda alcanzar algo. Pero es donde está allí el Espíritu del Señor trabajando en nuestro corazón para hacer cosas nuevas. ¿Amén? ¿Sí? En cada uno de nosotros, como les decía, Dios se quiere valer, Dios se vale de tu vida para crear un nuevo mundo. Porque yo me lo tomé así. Dios se quiso valer de mí para marcar la diferencia en la sociedad. ¿Qué pasa si yo hoy tiro todo y me descarrilo? Wow, y me hizo pensar. Señor, yo sé que vos me elegiste para tal cosa, pero yo soy el que tengo que decidir si creo lo que el Señor me llamó a hacer o quiero vivir mi vida. O quiero hacer lo que, bueno, no construyo el arca. No le voy a ofrecer salvación a mi familia. Porque de eso es lo que el Señor le habló a Noé. De que había salvación para él. Y de que en su familia estaba la esperanza de una nueva generación, de una nueva simiente, como dije en un principio, para la tierra, ¿sí? El corazón puede corromperse, ¿sí? El corazón es una cosa que, bueno, analizaba ahí, veían al padre que era justo, un hombre recto, que hacía lo correcto, que sabía hacer lo que a Dios le agradaba, pero aún el corazón de los hijos se corrompe muchas veces. Se corrompe. Porque es engañoso y perverso. Cada corazón. Entonces muchas veces nos lleva a hacer lo incorrecto, a hacer lo que al Señor no le agrada, ¿sí? La idea de Dios es la oportunidad del hombre, de que el hombre camine en lo correcto, de que el hombre caminara haciendo lo recto, lo que a Dios le agradaba. Pero el hombre se volvió a desviar. Fueron muchos allí en la tierra y se vuelven a desviar. Veo allí, miraba un poquito y pensaba en los reyes, ¿no? Claro, fulano hizo lo correcto, pero su hijo hizo lo incorrecto. Después de 2 generaciones, su hijo hace lo correcto delante de Dios, lo recto,
y después se vuelven a desviar. ¿Qué era un problema del reinado? No, era un problema del corazón. Un problema del corazón del hombre, que no lo puede resolver por sí mismo, sino va hoy, en la actualidad, a la cruz de Cristo. Y me gustaba que hablábamos el otro día sobre la cruz, ¿no? Y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso nos dio a nosotros la esperanza, porque nos basamos en la cruz de Jesús, no en lo que pasó en la antigüedad, en el tiempo del diluvio, porque nos es más lejos. Nos gusta pensar en la cruz, y la cruz es importante porque ahí el Salvador dio su vida por nosotros y nos dio la esperanza y nos dio una nueva oportunidad. Y a través de esa cruz Jesús dijo: estoy creando un nuevo mundo. ¿En dónde está nuestro nuevo mundo? En los cielos, en la eternidad. Pero mientras que nosotros, que somos sus hijos, aquí en la tierra y nos consideramos hijos, tenemos que hacer de este mundo un mundo diferente, con nuestros valores en Cristo, con nuestra actitud. Bueno, recién la pastora hablaba de la ética cristiana, ¿no? Yo me preparo en una ética cristiana, ¿para qué? Para saber cómo vivir como hijo de Dios. Tengo la palabra, pero muchas veces no tengo la revelación plena de la palabra. Necesito que alguien me instruya, necesito que alguien me enseñe a cómo caminar como Dios quiere, a como Dios le agrada, ¿sí? En Noé y su familia había una esperanza de cambio, ¿sí? Si bien Noé fue un hombre justo y perfecto en su generación, caminando con Dios, sus hijos y descendientes no siguieron necesariamente su ejemplo, ¿sí? Esas cositas que yo me fui ahí anotando, no siguieron el ejemplo, ¿sí? Y a veces me gusta, muchas veces compartí la historia de ese hombre que era borracho y tenía 2 hijos. No sé si la escuchó alguna vez, ¿no? Tenía 2 hijos y resulta que un día, ¿sí? El hombre muere, ¿no? Y un asistente social va a ver qué pasó con los 2 muchachos que eran los hijos, y dice que, bueno, llega al lugar donde supuestamente era la casa y encuentra a uno de los muchachos allí, todo borracho, ¿sí? Borracho, maloliente, mal vestido, en un estado, en una condición de su corazón deplorable y su vida deplorable. Y entonces se acerca y le preguntaba: ahí, con el ejemplo de padre que tuve, porque no pudo tomar otra decisión. Y sigue buscando, bueno, da con el otro muchacho y llega al lugar donde tenía allí la dirección del domicilio y una casita hermosa, y baja un hombre con una mujer allí, una niña, ¿sí? Bien arreglados, bien vestidos. ¿Qué había pasado? Ella le pregunta que si era fulano de tal, ¿no? Y le dice que sí, que era él. Y quería saber, claro, qué había pasado con su vida. Y él le dijo: y tomé otras decisiones por el ejemplo de padre que tuve. Y digo, qué tremendo, ¿no? El ejemplo nuestro puede marcar e impactar la vida. Y eso es lo que Dios viene a hacer. No que me embriague para que mi hijo siga mi ejemplo, sino que yo marque una diferencia, ¿sí? Para hacer de este mundo que va empeorando. Porque Jesús dijo que la maldad iba ¿a qué? Iba a aumentar, y que va en aumento. Pero nosotros que vamos a la cruz y que entendemos el sacrificio de la cruz por nuestras vidas, eso nos tiene que llevar a vivir totalmente diferente, a ser un testimonio vivo, a llevar a mis hijos al Señor, a llevar a mi familia al Señor, porque el que nos va a mejorar es el Señor. Amén. El que va a ser mejores personas de cada uno de nosotros, ¿sí? La historia de los descendientes de Noé revela un patrón de división y dispersión, ¿sí? Y la posterior formación de naciones conforme cada uno se relacionaba con Dios. Claro, empezaron a multiplicarse, empezaron a irse por diferentes lugares. ¿Y qué pasó? No todos oraban, no todos buscaban al Señor como lo hacía Noé.
Entonces allí, claro, bueno, voy haciendo a mi manera, hago como quiero, ¿sí? Y allí se iba formando una nación, ¿sí? Que muchas fueron enemigas del pueblo del Señor, ¿sí? La realidad que no todos mantuvieron una relación de fe y obediencia a Dios. No todos tuvieron una relación de obediencia y de fe al Señor, al Dios, ¿sí? De Noé, al Dios que hablamos, al Dios que creó todas las cosas, ¿sí? Acompáñame un poquito para ver ahí en el libro de Romanos capítulo 1. ¿Me va siguiendo? ¿Está despierto? Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y esto me hacía ver lo que hay en el corazón, ¿no? Y esta semana fue de ver un montón de situaciones que tuve cerca, ¿no? Y ver el corazón del hombre, el corazón de las personas, ¿sí? Y Dios me ministraba, digo, qué tremendo las cosas que hay en el corazón. ¿Usted sabe todo lo que hay en el corazón? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando ellos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿no? Y veía ahí, ¿no?, la condenación, la culpabilidad del hombre. Después habla de que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y después habla allí un poquito más adelante que somos justificados por la sangre de Jesucristo, por la muerte, por la cruz, y vuelve, ¿no?, hablando allí. Pero mire todo lo que pasa en el corazón, y digo, eso eran todas las cosas que fueron haciendo al desviarse del Señor, a correrse de los caminos de Dios, de seguir, de obedecer a los caminos del Señor, su palabra, su voz, ¿sí? Y corrieron y fueron cambiando la fe. Entonces, la perversidad, la avaricia, la maldad, wow, qué cosas tan tremendas. Y uno que me llamó la atención dice, inventores de males. Cosas que ni siquiera están acá, pero que sabemos que están porque hubieron quienes las han inventado. Y hoy hay gente que sigue inventando males. Ahí siendo víctima esta semana de alguna injusticia que me pasó, digo, ¿cómo inventan cosas? ¿Cómo a la gente le gusta inventar cosas? Y pensaba, y digo, pero si eso no era así, ¿no? ¿No le pasó en algún momento decir, pero de dónde sacaste eso? Fue una maquinación del enemigo y allí se inventó, como por decir, un nuevo mal? Y digo, Señor, qué tremendo el corazón. ¿Cuál es el tremendo corazón? El que se desvió, el que se alejó, el que se apartó de la cruz. Y podemos decir que es un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de una nueva oportunidad. Si Dios te trajo, si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios te está dando la oportunidad de hacer todas las cosas nuevas, es porque Él quiere valerse de tu vida para hacer de este un nuevo mundo, un mundo mejor. Para tu casa, para tu familia, para tus seres queridos, para tu barrio, para el lugar donde estás, donde estamos. Porque no me quedo fuera. En el lugar donde estamos, el Señor lo quiere hacer, afectar en el lugar de trabajo, afectar con los vecinos. Le decía a alguien, yo, bueno, no voy a hablar de eso, se lo cuento otro día. Otra cosa que pasó, ¿sí? Pero ¿sabe qué? En esa esperanza, yo me anoté allí
este pasaje tan precioso, porque el corazón del hombre tan perdido, ¿sí? Pero Jesús le dijo a un hombre que estaba perdido en el corazón, que había hecho quizás mal para el pueblo muchas cosas, quizás en su vida él seguramente era un hombre pecador, y hablo de Zaqueo, ¿no? Jesús le dijo, eh, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estaba perdido? No, era del pueblo. Era un hombre conocido, era un hombre que sabían quién era, pero estaba perdido en el corazón. Perdido en el corazón. Y podemos decir perdido en el corazón por quizás muchas de estas cosas que allí mencionaba, por la avaricia, quizás la maldad, la perversidad, quizás había engañado, por lo que dice el texto, los textos anteriores, engaño, ¿sí? Y tantas cosas que llenan el corazón y que son muchas veces parte, pero vuelvo a esto, tenemos esperanza, hay esperanza para nuestras vidas, ¿sí? Y si bien la mayoría, todos los que estamos aquí conocemos al Señor, pero necesitamos volver a esa cruz, porque lo que Dios estableció y lo que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida, con nuestras vidas, ¿sí? Él lo va a hacer. Amén. Y es como dije en un principio, quiere valerse de nosotros para llegar a diferentes lugares, para llegar a hogares, para llegar a familias, para establecer lo nuevo que Dios quiere para esta sociedad, para una nación que está tan distante de Dios, para nuestro barrio, para nuestros vecinos que están lejos de Dios, para nuestros familiares que están lejos de Dios. Entonces yo les voy a dar la oportunidad a ellos también de que puedan conocer este Cristo, anunciar de la esperanza, de que no está perdido porque tengan esa condición de vida, no está todo perdido porque están en esa condición del corazón. Hay esperanza, hay esperanza. El corazón del hombre se corrompe muchas veces. Nuestro corazón muchas veces se corrompe. No se corrompe con pensamientos, no se corrompe con cuando usted, no sé, dijo una mala palabra, ay, que le salió sin querer, estaba ahí y se corrompe la boca, se corrompen los ojos. Cuando usted está mirando ahí, lo más bien una película, un dibujito, un no sé qué, algo, y le salta hoy, las publicidades están llenas de contenido que no edifica. Y lo vio ocasionalmente, no porque usted quiso. Y le quedan pensamientos y quedan dando vueltas. ¿O no? Ah, me pasaba a mí nomás, perdón. Quiero reflejar en usted. No, no quiero reflejar en usted. Son cosas naturales que nos pasan. Y el corazón parece que va recibiendo dardos, ¿no? El enemigo tira, tira y tira, y tira, y tira. Pero si nosotros no le buscamos, se va a hacer fuerte lo que él haga, lo que el enemigo haga. Necesitamos fortalecernos en el Señor porque tenemos esa esperanza. Tenemos, como decía incluso la pastora al principio, ¿no? ¿Sí? Correr a esa torre fuerte, al lugar de refugio, al lugar donde vamos a estar con Dios, para que nuestro corazón no se suelte de Jesús, para que no se suelte de Dios, porque ahí estamos en problemas. Ahí se vuelve a contaminar, se llena peor y uno vuelve a ser peor. ¿Sí? No sé si le pasó en algún momento. Era de una manera y de repente parece que se corrió un poquito y parecía que estaba siendo peor que antes. Yo le hablo con autoridad, y con el testimonio vivo de que así es. Y donde uno se corre un poquito, el corazón se va llenando y empieza a hacer. Oh, ni hablar de murmuración, ni hablar de todas esas cosas. Y mencionarlas, ¿no? En el libro de Gálatas el apóstol Pablo también sigue hablando
y habla de las obras de la carne que van contra el espíritu, ¿no? Y todas las cosas que el pueblo hacía, mencionaba como obras de la carne. Pero ¿sabe que las obras de la carne son una acción del corazón? Pero no es solamente algo carnal natural. Ahí está acá adentro. Entonces necesitamos traerlo a los pies de Cristo. Necesitamos traerlo nuevamente al Señor. Amén. Amén. Porque hay una esperanza. Y diga conmigo, Dios me escogió a mí para llevar esperanza a mi familia, a mi barrio, al lugar donde me mueva. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Bendito Jesús. Yo no sé si a través de lo que mencionaba recién